Hola, Dios les bendiga, es un gusto poder saludarles. Qué bueno compartir con ustedes una vez más de las verdades del Evangelio, de Jesucristo nuestro Salvador. Les habla su hermano y amigo Yair Pereira. Bueno, en esta ocasión traigo un video o dos videos. La verborrea católica. ¿Dónde estaban en el 1500 no sé qué? Los protestantes tienen no sé cuántos años desde el 1000 para acá y desde el no sé qué para allá. Yo quiero decirles algo. Si en este mundo existiera un tonto, ojalá que no, pero si en este mundo existiera un tonto, se daría cuenta que la religión católica es pagana. No necesita ser un intelectual, no necesita ser un sabio, no necesita ser el del cerebro con más capacidad para detectar, para darse cuenta. Les repito, aún siendo tonto, se daría cuenta que el catolicismo es pagano, es satánico, es diabólico, es una doctrina de error que desde que existen está llevando gente al infierno. Y no solo es por decirlo aquí, hay evidencias históricas desde la Inquisición y ahora en nuestros días, cuando ya no existe la Inquisición, con esta doctrina errada siguen matando gente y llevándosela al infierno. Aquí un cura hablando lo que ellos saben hacer, porque ellos saben hacer esto, hablar sin argumentos bíblicos. Cuando usted no tiene un argumento bíblico, usted no puede decir que lo que está hablando es doctrina bíblica porque usted no tiene un argumento bíblico. Este curita en este caso habla de que los protestantes, su base histórica es desde el 1515 para acá. Yo quiero que ustedes lo escuchen y luego en el segundo video a nuestro hermano Álvaro Torres, maestro de la iglesia pentecostal, de la doctrina del nombre, nos va a explicar, nos va a mostrar, nos va a enseñar a través de historia. Porque como ellos están hablando de la historia, los católicos hablan de la historia, bueno, este hombre de Dios, este maestro de la iglesia, le va a hablar de la historia. Cómo ha permanecido la iglesia de Jesucristo desde su nacimiento hasta nuestros días con la Biblia y a través de la historia que no es bíblica, porque hay una historia bíblica y una historia que no es bíblica. Usted puede usar las dos para probar que la iglesia desde que nació hasta hoy se ha mantenido. Escuchemos primero al cura y luego escuchamos en el segundo video a nuestro hermano Álvaro. ¿Sabían ustedes que hasta 1515 no había en el mundo otra iglesia sino la Iglesia Católica? ¿Sí sabían ustedes eso o no sabían eso? Hasta 1515. El 31 de octubre de 1515, Día de las Brujas, por cierto, un sacerdote agustino, sacerdote como yo, llamado Lutero, ¿les suena a ustedes Lutero? Porque era sacerdote Lutero, se va a declarar en contra y en desobediencia del Papa y va a fundar la primera iglesia protestante, la iglesia luterana, en Alemania. Luego se le va a unir otro que se llamó Calvino y otro que se llamaba Zwinglio. Y ahí va a empezar todo esto que hoy conocemos como protestantes. Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los bautistas, todos ellos que son nuestros hermanos, pues ellos son de fundación mucho más nueva. Algunos no pasan ni de 100 años, otros no tienen ni 200 años. Pero todo comenzó un 31 de octubre de 1515. Ninguna
iglesia existía, solo la católica, hasta ese año. Bueno, ya escucharon ustedes a este cura, Arturo Cornejo, creo que es el nombre de él, de este cura. Ya ustedes lo escucharon, hablando acerca del hilo histórico. No existíamos, no estábamos, no éramos nadie, según él. Eso no tiene ningún fundamento bíblico, porque la Biblia es clara al mostrar que la iglesia de Jesucristo es la que predica y enseña lo que está en la Biblia, lo que la Biblia dice. Fuera de eso, usted no puede decir que usted es iglesia de Cristo. Si usted practica todo lo que la Biblia no manda, usted no puede llamarse iglesia. Y ustedes saben que la iglesia practica el paganismo, la idolatría. Por eso le digo, si en este mundo existiera un tonto, ojalá que no, pero si existiese un tonto, ese tonto, por muy tonto, se daría cuenta que el catolicismo es satánico. Ahora vamos a escuchar a nuestro hermano Álvaro Torres hablando de este hilo histórico de la iglesia de Jesucristo. Escuchemos. Nosotros fíjate las cosas de Dios. Alquilamos un local en España, en Málaga, para hacer los cultos. Y aquí al lado está el Hospital Civil. Entonces ese sector, todos los nombres son de médicos y doctores y científicos. Y hay un cerco, porque ahí detrás está la Rosaleda, que es el estadio de fútbol. La iglesia está como a 10 calles del estadio de fútbol. Viene una calle así y viene otra así. Y las dos mueren casi en la puerta de la iglesia. La una se llama Dr. Fleming, que tiene que ver con la penicilina. Y la otra se llama Miguel de Servet. Y cae directo a la puerta de la iglesia. Pero allí nadie sabe, porque lo pusieron ahí porque él fue el descubridor de la circulación de la sangre, pero él fue un teólogo de la universidad. Pero no nos lo enseñaron. Entonces nos metieron un gol, que hubo una época de oscuridad cristiana, de casi 1500 años. Tú me vas a decir a mí que Dios, después que pagó un precio tan alto en la cruz del Calvario, pasó 1500 años sin salvar a nadie. Tú me vas a decir eso a mí y yo te lo voy a creer. Tú no me conoces a mí. Sin investigarlo. Eso no es verdad. No puede ser. Y entonces, como yo soy así, se me dio por investigar eso. Es muy largo, pero uno va sacando el hilo histórico. De pronto en el colegio sí te enseñaron un movimiento que se llamaba en Francia los hugonots, los hugonotes, que casi no los enseñan, pero sí, yo recuerdo que en el colegio sí me mencionaron eso. En las guerras santas religiosas, estaban matándose los cristianos católicos con los cristianos hugonotes, que eran los protestantes. Y los protestantes de esa época y los católicos hacían lo que hacen los políticos de hoy. Van a la iglesia evangélica para que oren por ellos. Van a la iglesia católica para que echen una misa por ellos. Van donde los sitios para que los bañen con ellos. Y los hermanos creen que son, oye, ese apoya a los cristianos. Tú eres niño. Despiértate. Hermano, no sea niño. Porque es famosa una frase que se llama: París bien vale una misa. Porque el que iba a casarse era un hugonote. Y se iba a casar con una católica, pero se iba a ganar un reino. Y no quería ir porque él de todos modos era hugonote. Y le dijo el que lo estaba vistiendo, dice: pero señor, vaya, París bien vale una misa. Ese va a la misa, ese ya.
Eso a veces no se lo enseñan a uno. Y entonces uno vive con esas dudas. De que ¿quién se dividió de quién? ¿Quién se de dónde? ¿Y qué pasó? Bueno, si tú quieres seguir con eso. Le voy a decir lo que pasa. Nosotros somos muy moralistas. Nos gustan las cosas morales, bien hechas. Entonces, claro, cuando uno después estudia la historia, los movimientos religiosos que ha habido, uno sí se encuentra que algunos tenían sus cositas raras, que uno no aprueba, pero la doctrina sobre Dios que tenían era correcta. Tenían costumbres que uno puede parecerle bien o mal. Pero si tú miras lo que predicaban, son estos. Estaban claros, en esto estaban claros. Así que es necesario entender. Empieza la primera época apostólica. No hay duda. Para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Padre, para que creen en ti el solo Dios verdadero. Así que el Nuevo Testamento pues, no lo escribió Jesús, lo escribió Mateo. Es decir, que los apóstoles y los escritores sagrados de esa época tienen claro que Dios es uno. Para nosotros, sin embargo, dice Pablo, solo hay un Dios, el Padre. Y estamos en el verdadero, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso no tiene discusión, ¿cierto? Eso no tiene discusión. Pero pasa la época apostólica y la época posapostólica. Y es lo que dice Pablo, después de mi partida vendrán cosas. Sin embargo, no se pierde la doctrina. Eso está desde el año 30 hasta el año 100. Se considera este periodo desde Pentecostés hasta la muerte de Juan, el hijo de Zebedeo, que es el que sobrevivió. Él murió casi de 100 años y más o menos esa es la época posapostólica. Ya estaban viejitos, ya estaban, se escribieron los libros que tenemos en el Nuevo Testamento y se dejaron. Y esa época tampoco tiene mucho problema con la unicidad. Ellos fueron Cristo de Dios. Luego se llama, a ese tiempo se llama la iglesia primitiva. La iglesia postapostólica o la iglesia primitiva. Viene el siglo I y II. Se destacan en ese tiempo personas como Hermas. Él escribió una obra que se llama El Pastor de Hermas. Clemente de Roma. Policarpo de Esmirna. Esos son líderes que si tú los buscas en el internet, los vas a encontrar. Pero eso han sido después de 20 siglos, rebuscando y rebuscando en las cosas que quemaron y que dañaron, fueron apareciendo en sus doctrinas. Eso no es que salió así de la noche a la mañana. Pero ya vamos por esta época y todavía se mantiene la doctrina de la unicidad. Viene la época de los apologistas, que son los de la defensa de la doctrina, que eso es lo que significa apologista. En ese periodo, podemos ver de 150 al 200 años, destacan en el tiempo personas como Ignacio, Epígono, Praxeas y Ireneo, como 5 o 6 que no son los únicos, pero son gente que representativa de una doctrina de la unicidad. Así que no se perdió la unicidad y que Pedro, y que es el primer papa, se lo habrán inventado ellos. Pedro no era papa de nada, ni siquiera papa frita. En el 2015 destaca Sabelio, que ya lo mencionamos. Para los años 240 al 260 tenemos el patripacianismo, que son la continuación de la posición sabelianista. Así que ya vamos por el 250 y más, y se mantiene la línea. Durante los años 350 al 400 aparece Prisciliano, que da origen al priscilianismo, nació en lo que se llamó Hispania Galicia. Vean,
Por eso es que a veces es bueno mirar el mapa, ¿verdad? Porque este señor nació en Hispania y Galicia, y esa es la parte de Portugal y el noreste de España. Así que fíjate ya por dónde va el Evangelio. Viene de Roma, de Jerusalén, y ya viene por Portugal y Galicia. No se cortó la línea, nunca se ha cortado. Durante muchos años, el priscilianismo dominó la escena religiosa de los sectores de Lusitania y Bética. ¿Saben que Lusitania es Portugal? Y los que saben fútbol saben que el Betis es un equipo español de fútbol. El Betis. En ese sector, todo eso fue dominado por una doctrina que no era trinitaria. Si no fueron dos personas, toda una región era herética. Pero tumbaron los templos, tumbaron las casas, las arrasaron, no quedó nada. Pero todavía se encuentran vestigios. Corresponden a todo lo que hoy es Portugal y el sureste de España, y se extendió hasta Aquitania y Alemania. Es considerado uno de los movimientos más fuertes de esos siglos. Coge el mapa y mira desde Jerusalén hasta Alemania. Esto no fue un movimiento pequeño. El priscilianismo fue un movimiento muy grande que predicaba la unicidad. Él no va a decir que no había, y los poquitos eran trinitarios católicos. Eso son inventarios para que uno crea. Pero eso no es verdad. Durante los años siguientes, hasta el 900, aparecieron los euchitas u orantes. Ve, hermano, nosotros que somos pentecostales, una vez he buscado yo sobre los cuáqueros. Usted sabe que había una cuáquer. El muñeco que pintan ahí, ese es un cuáquero. Es una religión. Y ese cuáquero es una españolización de la palabra en inglés Quaker, o sea, tembladores. Y dice en algunos artículos que he leído en internet, que esos cuáqueros se ponían a orar en silencio hasta que Dios venía sobre ellos y los hacía temblar. Nosotros que somos pentecostales, ¿a qué nos suena eso? ¿Ah? Que no nos engañen. Además, los cuáqueros no son una cosa que está enterrados al suelo. Hasta la avena se vende aquí con el muñeco pintado. Tú me vas a decir a mí que un movimiento tan grande como los euchitas orantes oraban y no recibían nada de Dios. Entonces, ¿para qué Dios quiere que uno ore? Si Él oye la oración y Él responde. Eso era famoso porque les gustaba mucho la oración. Y en los años 1079, ya por el 1079, al 1142 encontramos a un gran teólogo llamado Peter Abelard, como paladín de la doctrina de la unicidad. Del 1292 al 1463 tenemos los bogomiles, un poderoso movimiento que dominó hasta el tiempo de, escuche, Stefan Tomasevic, último rey de Bosnia, la actual Yugoslavia. También invadió toda Bulgaria. Estos no son movimientos pequeños ni iglesitas. Es que ahí el rey era de la unicidad. Entonces, nos quiere la gente de que esto siempre ha sido trinitario. No, esto no ha sido trinitario. La lámpara de Dios nunca se ha apagado. Nunca. Denme unos minutos que vamos a terminar. Sobresalen en los años 1511 a 1553 el nombre científico Miguel Servetus o Miguel de Servet.
es el que cae en la calle en la casa de la iglesia. En 1688 se registra el nombre de Emanuel Swedenborg. Este señor decía, vea, el cielo es el cielo porque Dios está ahí. Nada más hay un solo Dios. Durante 1772 a 1828 encontramos a John Miller, otro paladín de la unicidad. Existe de los años 1876 la única obra conocida sobre la unicidad de esta época, escrita por R.D. Wicks. La obra se titula Jehová Jesús. Y desde 1913 hasta nuestros días tenemos los unicitarios contemporáneos. Así que esto nunca se apagó. Y esto nunca se va a apagar. Tenemos una doctrina establecida, fundamentada y conocida.